Eran las 3 de la madrugada cuando abrí la puerta de casa y encontré a mi mujer en el salón, en bata, con la cara completamente desencajada y un desconocido sentado en el sofá. Un tío de unos 30 y pocos, moreno, con una camiseta del Atlético de Madrid, las manos temblando y la mirada clavada en el suelo como un niño pillado robando en el supermercado. Lo primero que pensé fue que habían entrado a robar, pero cuando vi que Marta no gritaba, no se movía, ni siquiera me miraba, entendí que no. Ese tío no era un ladrón. Era alguien a quien ella había dejado entrar. Y no era familia. Ni amigo. Ni un compañero de trabajo que venía a pedir ayuda a las 3 de la mañana. ¿Quién coño es este?, pregunté sin levantar la voz, pero con el estómago encogido. Marta no respondió. Solo lo miró a él, y el otro, sin saber qué hacer, se levantó, agarró las llaves de la mesa como si fueran un salvavidas y dijo: «Lo siento, tío. De verdad. Yo no sabía». Y se fue. Así, sin más. Me dejó ahí, con mi mujer en bata, sin decir una palabra, y con la cabeza a punto de estallar. No corrí tras él, no lo agarré del cuello ni le metí un puñetazo. Me quedé clavado en el sitio, intentando entender qué cojones acababa de pasar. «¿Me lo vas a explicar tú, o me siento a inventarme la historia?», le solté, ya con la garganta seca de rabia contenida. Marta se sentó en el sofá, justo donde él había estado un segundo antes, y empezó a hablar, pero no con explicaciones ni con arrepentimientos, sino con una frase que todavía me arde en la memoria. «No es lo que piensas». Esa maldita frase. La frase más inútil del universo. Porque claro que era lo que pensaba. Lo vi. No necesitaba ver más. No necesitaba verla desnuda, no necesitaba escucharlos jadeando desde la puerta. Con ver la cara de ambos me bastaba para saber que lo que había entre ellos no era una charla de madrugada ni una sesión de trabajo improvisada. Ese fue el principio del fin. Pero para entender cómo llegamos a eso, a que un tipo cualquiera saliera de mi casa con el rabo entre las piernas a las 3 de la mañana, y mi mujer ni se inmutara, tengo que contarte un poco más. No de nosotros como pareja, no te voy a aburrir con si nos conocimos en un bar o en la universidad. Eso da igual. Lo que importa es lo que pasó ese mes. Solo un maldito mes en el que todo se vino abajo, sin darme ni tiempo a pestañear. Yo soy David, 40 años, 2 hijos, vida en Majadahonda, rutina normal como la tuya o la de cualquiera. Trabajo en una empresa de seguridad informática, Marta es profesora de secundaria. Llevábamos 15 años casados. Nunca fuimos la pareja perfecta, pero tampoco nos faltaba nada: cariño, respeto, sexo de vez en cuando, planes con los niños, vacaciones en verano. Lo típico. Lo que se supone que construyes cuando decides compartir la vida con alguien. Hasta que algo cambió. Algo que yo no vi venir, o que quizá no quise ver. Y no fueron mensajes escondidos, ni contraseñas cambiadas, ni llamadas a medianoche. Fue otra cosa. Mucho más directa. Mucho más humillante. Todo se desató en esa madrugada absurda en la que yo, tras haber ido a cuidar a mi padre enfermo, volví antes de lo previsto. Y la encontré a ella, en bata. Y a él, sentado. Y a mi vida, hecha mierda. No dormí esa noche. Ni una hora. Ni un minuto. Me senté en la cocina con una cerveza caliente de la nevera, la misma que llevaba meses ahí sin que nadie la tocara, y la abrí con la mano temblando. Marta seguía en el salón. No dijo nada más. No vino. No intentó justificarse. No me pidió perdón. No me gritó ni se puso a llorar, como uno esperaría después de un momento así. Solo escuché sus pasos subiendo las escaleras mientras yo me quedaba abajo, mirando la puerta como si ese tío fuera a volver en cualquier momento. La casa estaba en silencio,
pero era un silencio de esos que te perforan la cabeza. Estaba esperando que alguien me despertara, que uno de los críos bajara y dijera que todo era una broma o que estaba soñando, pero sabía que no era un sueño. Lo había visto. Y ahora tenía que vivir con ello. Al día siguiente, me duché sin decir una palabra. Marta no bajó a desayunar. Los niños estaban con mis suegros esa semana porque el colegio tenía obras y no tenían clase. Fue la única suerte que tuve. No tenía que fingir que todo estaba bien frente a ellos, aunque tampoco sabía cuánto tiempo más podría fingir delante de mí mismo. Fui al trabajo como un robot, con la cabeza llena de imágenes absurdas, y cada vez que intentaba concentrarme en algo, me venía la cara de ese tipo, su voz temblorosa, la forma en que salió por la puerta sin atreverse a mirarme a los ojos. Empecé a repasar mentalmente todas las semanas anteriores, cada momento extraño, cada salida de Marta, cada vez que había llegado más tarde de lo normal. Y lo peor fue que no encontré nada que me alertara realmente. No hubo señales claras. Nada escandaloso. Nada que me diera motivos para sospechar que se estaba metiendo a un tío en casa cuando yo no estaba. Lo más humillante era eso. No que me hubiera engañado. No que hubiera elegido a otro. Lo que de verdad me jodía era que lo hiciera ahí, en mi casa, en mi sofá, con mis cojines, con el cuadro de los niños colgado en la pared. Que tuviera tan poca vergüenza o tan poca empatía, no sé cuál de las dos, para abrirle la puerta a otro hombre y sentarlo en el lugar donde ella y yo habíamos comido, dormido, reído, discutido, criado a nuestros hijos. Me sentía como un estúpido. No porque no lo hubiera visto venir, sino porque confiaba. Porque de verdad pensaba que todavía había algo entre nosotros, aunque fuera cansancio, rutina o comodidad. Nunca imaginé que se le cruzara por la cabeza romper todo de una forma tan vulgar. Esa misma noche, cuando volví a casa, me encontré a Marta en la cocina, preparando una tortilla. Como si nada. Como si no hubiera pasado lo que pasó. Me miró y dijo, ¿quieres cenar? Y ahí fue cuando perdí los papeles por primera vez en todo el día. No le grité, pero mi tono no fue amable. ¿De verdad estás haciendo una tortilla?, le pregunté. ¿De verdad crees que esto va de huevos y patatas ahora? Ella bajó la mirada, suspiró como si estuviera agotada, como si la víctima fuera ella. David, no sé por dónde empezar, dijo. Pues empieza por decirme quién era ese tío, le solté sin rodeos. No quería poesía, no quería explicaciones vagas, quería datos, hechos, una maldita respuesta. Ella dudó, apoyó las manos en la encimera, y dijo, se llama Jorge. Es padre de un alumno. Nos conocimos en una reunión del instituto. Me reí. No sé por qué. Fue una risa vacía, sin gracia, pero me salió sola. ¿Y qué? ¿Te gustó cómo hablaba de los deberes del crío y decidiste llevártelo a casa? Ella se giró bruscamente. No fue así. No fue algo que planeé. Empezamos a hablar, a coincidir más veces, y ya está. Esa última parte me revolvió el estómago. Y ya está, repetí. ¿Me estás diciendo que te acostaste con otro tío y lo único que tienes para decirme es que, ya está? Su silencio fue peor que cualquier otra cosa. Porque no era silencio de culpa. Era silencio de resignación. Como si ni siquiera pensara que tuviera que justificar lo que había hecho. Me dieron ganas de romper algo. No a ella, nunca se me ha pasado por la cabeza ponerle una mano encima, pero sí al jarrón ese de Ikea que tanto le gustaba. No lo hice. Me fui directo a la habitación, cerré la puerta, y me senté en la cama sin saber si llorar, gritar o romper a reír como un imbécil. Esa noche tampoco dormí. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba escenas que no quería imaginar. Él entrando por la puerta, ella abriéndola, los dos hablando bajo en el salón, los pasos, el sofá. Todo.
El tipo con su camiseta del Atleti, ella en bata, yo llegando con la mochila del hospital en la espalda después de cuidar a mi padre, al que apenas le quedan fuerzas para caminar. Y mientras yo estaba cambiándole pañales a un hombre de 75 años, ella estaba calentando el sofá para otro. A la mañana siguiente, Marta no estaba. Se había ido a casa de su hermana, me dejó una nota en la mesa de la cocina: necesito tiempo para pensar. No sé qué hacer. Lo siento. Esa fue la nota. Fría, sin emoción. Como una postdata de alguien que se olvida de cerrar un correo. Me senté a desayunar, solo, con el café frío y la cabeza todavía peor que el día anterior. Me repetía una y otra vez que esto no podía estar pasando, pero sí que estaba pasando. Lo había vivido. Y lo peor es que no sentía rabia. No todavía. Sentía vergüenza. Sentía que me habían quitado algo sin avisar. Como si alguien hubiera entrado en mi casa y se hubiera llevado los recuerdos, las fotos, los buenos momentos, dejándome solo el cascarón. A los 3 días volvió. Entró con una mochila y la cara hecha polvo. Yo estaba en el salón. No me levanté. Me miró desde la puerta y dijo: no he hablado con él desde esa noche. No va a volver a pasar. Le pregunté si se lo había dicho a los niños. Me dijo que no. Que no sabía cómo. Que todavía no sabía qué íbamos a hacer. Le pregunté si me quería. Y no respondió. Me miró como si esa palabra ya no significara lo mismo. Entonces supe que no era una aventura. No fue un desliz. Fue otra cosa. Fue ella diciéndome, sin decirlo, que ya no me veía igual. Que algo en su cabeza había cambiado y que no había vuelta atrás. Ahí fue cuando lo supe. Lo entendí sin que hiciera falta que dijera más. Lo que pasó no fue solo traición. Fue decisión. Y a partir de ahí, solo quedaba averiguar cómo iba a reaccionar yo. Cuando Marta volvió a casa con esa mochila al hombro, la rabia ya se me había transformado en otra cosa. No era ira, era una especie de calma seca, la que te entra cuando has pasado el punto de enfado y solo te queda actuar. Había pasado 3 días sin hablar con ella, sin llamarla, sin buscarla. Había tenido tiempo para pensar, para mirar las fotos en el salón, para repasar conversaciones antiguas, para ver cómo habíamos llegado hasta ese punto sin darnos cuenta. Lo peor de todo era que ni siquiera había una razón clara. No había una gran pelea, no había un abandono emocional total, no había malos tratos, ni rutina insoportable. Simplemente, ella había elegido a otro. Sin motivo aparente. Eso era lo que más dolía, que no tenía un porqué. Era un golpe limpio, sin explicación. Cuando entró, me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí, pero no con esa voz tranquila y comprensiva que ella esperaba. Fue un sí seco, mecánico. Se sentó en el sofá, justo donde lo había visto con el otro tipo. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, mirándola sin moverme. Me miró un par de veces, intentando que la conversación fluyera, pero no lo consiguió. Fui yo quien rompió el silencio. Le pregunté directamente si se había acostado con él. No se lo adorné ni lo suavicé. Me miró y tardó unos segundos en responder. Dijo que sí. Ni siquiera intentó negarlo. Lo soltó con la naturalidad de quien reconoce haber perdido un paraguas, no haber traicionado 15 años de matrimonio. Le pregunté por qué. Y no lo dije con gritos ni golpes en la mesa. Lo dije con la voz más normal del mundo, como quien pide una explicación lógica. Dijo que no sabía, que no podía explicarlo. Que se había sentido sola, que necesitaba sentirse viva, que entre nosotros ya no había nada. Le contesté que si realmente pensaba eso, ¿por qué seguía durmiendo en mi casa, comiendo mi comida, usando mi baño, y sobre todo, mintiendo? Me miró con los ojos húmedos,
pero no lloró. No te mentí, David, solo no te dije la verdad. Esa frase me atravesó como una cuchillada. ¿Y qué diferencia hay?, le pregunté. Mentir no es solo decir cosas falsas, también es callarte lo que sabes que va a destruir al otro. Ella bajó la cabeza y empezó a hablar más rápido, como si necesitara vaciarse. Me contó que el tipo, Jorge, la había buscado, que había empezado todo con conversaciones sobre los hijos, que luego fueron cafés, que después se fueron de la mano una tarde por el centro, que la cosa se les fue de las manos. Dijo que no lo planeó, que no fue algo calculado. Le dije que no me importaba si lo planeó o no, porque en el momento en que le abrió la puerta de casa, en el momento en que me quitó el derecho a decidir si quería seguir con una persona así, ya lo había planeado todo. Me quedé quieto, sin gritar, sin insultarla, pero con una rabia tan densa que hasta el aire parecía pesado. Le pregunté si todavía lo veía. Dijo que no. Le pregunté si lo quería. No contestó. Esa no respuesta fue peor que un sí. En ese silencio entendí que había algo más que una aventura. Había un cambio, una desconexión total. Le dije que si de verdad lo quería, que se fuera con él, que no se quedara ahí fingiendo que estábamos en crisis. Me miró y me soltó una de esas frases que me dejaron helado: no quiero estar con él, pero tampoco quiero seguir así contigo. Esa ambigüedad, esa manera de querer quedar bien con todos, de no decidir nada, me sacó de quicio. Le dije que lo único que no podía hacer era quedarse en medio, porque eso era lo que me estaba matando. La discusión fue subiendo de tono. Yo le recordé cada una de las veces que me había dicho que me quería, cada vez que había jurado fidelidad, cada vez que me había hecho sentir culpable por desconfiar cuando ella era la que estaba escondiendo todo. Le dije que me había hecho sentir ridículo, que había permitido que otro hombre pisara mi casa, que lo había dejado sentarse en mi sofá mientras yo estaba cuidando a mi padre. Marta empezó a llorar de verdad entonces. No sé si por culpa o porque no soportaba escucharme. Dijo que no lo había pensado, que no creía que lo descubriría así, que todo fue un error. Le respondí que un error es olvidarte las llaves, no follarte a otro en tu salón. En ese momento perdí la calma por completo. Empecé a hablar más alto, no a gritar, pero con esa voz rota que sale cuando te queda la garganta seca. Le dije que se había cargado todo, que había destrozado a la familia, que ni siquiera había tenido el valor de ser honesta. Ella me decía que me calmara, que no quería discutir, y eso me enfurecía más. ¿Calmarme? Me engañas en mi propia casa y me pides calma. Lo que no tuviste tú cuando te bajaste la ropa interior. Fue la primera vez que la vi encogerse. No de miedo, sino de vergüenza. Se levantó del sofá y me pidió que no siguiera, que ya estaba dicho todo. Le dije que no, que todavía faltaba una cosa, que se fuera. No quería verla, no quería oler su perfume, no quería escuchar su voz. Me miró, abrió la boca como para protestar, pero no dijo nada. Subió al dormitorio, recogió algo de ropa en silencio, y bajó con una maleta pequeña. Antes de salir, me dijo que no quería perder a los niños, que no quería que crecieran odiándola. Le contesté que los niños no odiarían a nadie, pero que algún día tendrían edad para entender. Y cuando lo hicieran, ella tendría que dar las explicaciones, no yo. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé ahí, en medio del salón, con la sensación de que había pasado una bomba sin ruido. Todo estaba igual, los muebles, la tele, las fotos, pero nada tenía el mismo significado. No sabía si sentarme, si limpiar, si romper algo. Fui hasta la cocina, abrí un cajón y saqué las llaves del coche. Me fui sin rumbo, solo para no quedarme entre esas paredes que olían a mentira. Conduje hasta la casa de mi amigo Nacho, el único al que podría contarle algo así sin que me soltara consejos baratos. Cuando abrí la puerta, me vio la cara y no preguntó.
Me dio una cerveza y nos sentamos en la terraza. Le conté todo, sin adornos, sin lágrimas. Al final se quedó callado un rato y me dijo algo que no esperaba: no le pegues a la pared ni te pongas de víctima, no te lo mereces. Te ha traicionado, sí, pero ahora te toca decidir si quieres ser el tipo que se queda en la rabia o el que toma el control. No dije nada. Volví a casa de madrugada, con el estómago vacío y la cabeza hecha un desastre. Me tumbé en el sofá, el mismo sofá, y me quedé mirando el techo. No dormí. Al amanecer, fui al armario, saqué toda su ropa y la metí en bolsas. No lo hice con rabia, lo hice con frialdad, con precisión. Saqué también sus cosas del baño, del escritorio, de la cómoda. Dejé las bolsas junto a la puerta. Quería que cuando volviera a recoger sus cosas, viera lo que había hecho en forma física, tangible, visible. A media mañana me escribió un mensaje corto: he llegado a casa de mi hermana. No te preocupes, hablaré con los niños cuando vuelvan. No respondí. Pasé el resto del día limpiando la casa, no por obsesión, sino porque necesitaba hacer algo. Tiré la manta del sofá, cambié las sábanas, abrí todas las ventanas. Cuando terminé, me senté en la cocina con un café y me quedé mirando la puerta por la que él había salido aquella noche. No había gritos, ni lágrimas, ni drama, solo una calma incómoda, la de saber que el daño ya estaba hecho y que nada de lo que dijéramos después podría deshacerlo. A los 2 días de que Marta se fuera, algo en mí se endureció. Ya no tenía ganas de entenderla ni de escuchar sus explicaciones. Me levantaba, trabajaba desde casa como siempre, recogía a los críos, hacía la compra, cocinaba, pero todo desde una distancia emocional absoluta. Funcionaba como un reloj, sin desviarme, sin improvisar, sin mostrar nada más allá de lo básico. No lo hice por orgullo ni por frialdad, lo hice porque ya no me quedaba otra opción. En cuanto los niños volvieron, tuve que mantener la compostura, aunque me costara horrores no hacer preguntas ni soltar indirectas. Marta había hablado con ellos a solas el primer fin de semana de vuelta, les dijo que necesitaba espacio, que iba a quedarse un tiempo con su hermana porque entre nosotros las cosas estaban tensas y necesitábamos pensar. No les dijo lo real, y aunque me pareció cobarde, no quise contradecirla todavía. Me parecía injusto destrozar su imagen tan pronto, aunque ella no había tenido ese reparo conmigo. Lo que no podía soportar era quedarme quieto, mirar al techo por las noches y pensar que ella iba a seguir su vida como si nada. No hablo de venganza de película, hablo de algo más práctico. Tenía que devolverle el golpe de alguna forma, no por despecho, sino por dignidad. No iba a quedarme como el idiota que se la traga entera y deja que lo usen. Quería hacer algo que le dejara claro que lo que hizo no tenía perdón, y que conmigo no se jugaba así. Así que empecé a preparar el terreno, no con prisas, no con rabia, sino con planificación. Lo primero fue ir al banco. Teníamos una cuenta común, un par de tarjetas compartidas y un par de seguros vinculados a mi trabajo. Separé todo. Pedí que cancelaran su tarjeta de crédito y abrí una cuenta solo a mi nombre. El gestor me miró raro, pero no preguntó. Le dije que estábamos haciendo reestructuración familiar y que ella abriría la suya pronto. También hablé con mi abogado, uno que había usado una vez para una tontería con Hacienda. Le dije que quería estar preparado para una separación. Le conté lo que había pasado, sin adornos, y me explicó los pasos, lo que debía y no debía hacer. Me recomendó que no moviera fichas legales aún si no quería que se volviera un campo de batalla, pero que protegiera mis ingresos y lo que pudiera ir quedando de la casa. Le hice caso. Empecé a guardar los documentos importantes, a organizar facturas, correos, respaldos. Si algún día esto acababa en divorcio, yo iba a tener todo en orden. No iba a regalarle ni medio euro más de lo justo. Lo segundo fue más personal.
Quería recuperar algo de control, así que empecé a cuidarme. No porque quisiera vengarme acostándome con otra ni por un impulso absurdo de subir fotos al Instagram para fingir felicidad, sino porque me sentía destruido físicamente. Dejé de comer comida basura, salí a correr cada 2 días, apagué el móvil por las noches y volví a leer. Lo que antes era una casa cómoda se había convertido en una cueva triste, así que hice algo que no pensé que haría, redecoré. Cambié el sofá, pinté una pared del salón, metí las fotos de nuestra boda en una caja y la guardé en el trastero. Me dio igual si era drástico. Necesitaba que el lugar donde vivía dejara de parecerse al escenario de mi fracaso. Pero lo más importante fue otra cosa. Conseguí el número de Jorge. No fue difícil. Marta lo había mencionado por encima y con un par de búsquedas en redes sociales lo encontré. Padre separado, entrenador de fútbol infantil, de esos que se hacen los graciosos con las madres jóvenes. Vi fotos suyas en Instagram con el equipo de niños, con alguna cerveza en la mano, con frases de esas que dan vergüenza ajena. Me dieron ganas de escribirle al momento, pero lo dejé. No era el momento. Si iba a hacer algo, tenía que ser más efectivo que un simple mensaje insultante. A los pocos días, Marta me escribió. Decía que quería pasar a buscar algunas cosas y ver a los niños. Le dije que sí, pero que no entraría a la casa, que podía verlos en el parque o en casa de su hermana. Me pidió que no fuera así, que no complicáramos más las cosas. Le repetí que yo no estaba complicando nada, que las decisiones que tomó ella eran las que habían roto todo. Me contestó con un mensaje largo, lleno de frases que no llevaban a nada. Hablaba de los años juntos, de la familia, de cómo no esperaba que todo se desmoronara así. Ni una sola vez escribió la palabra infidelidad. Ni una. Y eso fue lo que más me empujó a seguir con lo que tenía en mente. Llamé a una amiga mía de la universidad, Laura, con la que hacía años no hablaba, pero que siempre me había caído bien. Le pregunté si todavía tenía contacto con Paula, una excompañera que trabajaba en el mismo instituto que Marta. Me dijo que sí, que a veces hablaban por WhatsApp. Le pedí un favor muy concreto, que le preguntara a Paula si sabía algo de Marta y ese tipo con el que se la había visto últimamente, sin decirle que la información venía de mí. 2 días después, Laura me mandó una captura. Paula decía que el rumor en el instituto era que Marta había tenido algo con un padre del colegio, que lo sabían 3 profesoras, que incluso los del AMPA lo comentaban a voces bajas. Marta no lo había negado, simplemente había dicho que eran asuntos personales y que no iba a dar explicaciones. Eso fue lo que me dio el último empujón. El asunto no era privado, no era discreto, no era un error escondido. Era público, y ella ni siquiera había intentado protegerme de la vergüenza. Así que escribí un correo. Corto, directo, sin ofensas. Le dije a Jorge que sabía quién era, que sabía lo que había hecho, que no me interesaba su versión, y que si volvía a acercarse a mi casa o a mis hijos, iba a tener problemas serios. No amenazas vacías, cosas concretas. Tenía una copia de los mensajes que Marta me había mandado, las fechas, las declaraciones de testigos. Le dejé claro que no lo iba a denunciar, pero que si se atrevía a repetir la jugada, su reputación como entrenador de niños iba a desaparecer en una semana. Nunca respondió. Silencio absoluto. Y eso fue suficiente. No quería ni un perdón, ni una excusa, solo desaparecerlo. Marta intentó hablarme de nuevo una semana después. Dijo que no entendía por qué la estaba tratando así, que si era por venganza, que si no podíamos sentarnos a hablar como adultos. Le contesté con lo justo, tú elegiste cómo rompiste esto. Ahora yo elijo cómo me cuido. No me volvió a escribir por un tiempo. Los niños seguían yendo a verla un par de veces por semana, siempre con horarios estrictos. Yo no hablaba mal de ella delante de ellos,
pero tampoco fingía que todo estaba bien. Les decía que los adultos a veces se equivocan, pero que eso no les quitaba el derecho a sentirse seguros. Les preguntaba cómo se sentían, si estaban bien, si se sentían incómodos. Les daba espacio para hablar, pero sin presionar. Pasaron 3 semanas desde aquella madrugada en la que todo se rompió, y ya no me sentía el mismo. Me dolía, claro, no voy a mentir. Me dolía verla con los niños, saber que ellos no entendían del todo lo que pasaba, que me miraban a veces como preguntando si mamá volvería. Pero también había algo nuevo. Tranquilidad. Control. Y aunque sabía que lo más difícil estaba por venir, tenía claro que no iba a ser yo el que se arrastrara. Ni ahora ni nunca. Cuando firmé los papeles de la separación, no sentí alivio ni tristeza, no me tembló la mano, no me invadió ninguna emoción fuerte, fue simplemente un trámite más, como cambiar el nombre de un recibo o renovar el carnet de conducir. Me dieron una copia, me dijeron que en unos días se haría oficial, me desearon suerte como si acabara de salir de una consulta médica, y salí del edificio sin mirar atrás. No volví a casa enseguida, fui a caminar sin rumbo por el centro, me senté en una terraza, pedí un café que me supo a nada, y estuve más de 1 hora mirando a la gente pasar. Vi parejas discutiendo, niños gritando, adolescentes con el móvil pegado a la cara, ancianos que se daban la mano en silencio, y pensé en lo fácil que es no ver lo que se tiene delante hasta que lo pierdes. No me comparé con nadie, no pensé que yo era más desgraciado que el resto, solo me limité a aceptar que había cruzado una línea sin vuelta atrás, que la vida que tenía ya no existía, y que la nueva empezaba ahora, con todas sus incomodidades y sus vacíos. Volví a casa y me encontré a los niños haciendo deberes, preguntándome qué íbamos a cenar, contándome cosas del colegio, sin notar nada distinto. Me di cuenta entonces de que ellos eran lo único que seguía en su sitio, lo único que me daba una sensación de permanencia. Durante esas semanas había hecho todo lo posible para que no sintieran el golpe, para que la rutina se mantuviera firme, para que su mundo no se tambaleara como el mío. Y funcionó. Ellos no preguntaban por qué su madre no vivía con nosotros, no exigían explicaciones, no buscaban razones. Aceptaban lo que había como lo aceptan los niños cuando los adultos no les dan espacio para el caos. Era cuestión de tiempo que empezaran a ver las grietas, pero por ahora estaban a salvo. Esa noche, después de acostarlos, me senté en el escritorio y abrí el portátil. No tenía ganas de trabajar, pero tampoco quería quedarme mirando el techo. Entré en una carpeta que tenía olvidada, llena de fotos antiguas. Las vi una por una, sin llorar, sin tocar nada, solo mirándolas como quien revisa los restos de una casa vieja antes de tirarla abajo. Marta y yo en la playa, los niños pequeños disfrazados, navidades, cumpleaños, cenas, viajes. Todo eso había sido real. No quería borrarlo ni destruirlo. Pero tampoco podía permitir que esas imágenes dictaran mi presente. Así que copié la carpeta en un pendrive, lo guardé en un cajón y eliminé las fotos del ordenador. No era un gesto dramático, no era un cierre simbólico, era limpieza práctica. Me había pasado la vida acumulando cosas que no necesitaba y ahora estaba aprendiendo a soltar. En los días siguientes, Marta vino a buscar a los niños los fines de semana. Ya no hablábamos de nosotros, no discutíamos, no hacíamos referencias al pasado. Hablábamos del colegio, de los horarios, de las notas, de las vacunas, como si fuéramos 2 personas que compartían una responsabilidad administrativa. Ella no insistía en volver, no pedía segundas oportunidades, no daba señales de arrepentimiento. Lo aceptaba todo con la misma neutralidad con la que yo firmé la separación. Me pregunté si se sentía libre, si estaba mejor, si sentía que había ganado algo, pero nunca le pregunté. No me interesaba su paz. Solo me interesaba la mía. Una tarde, después de dejar a los niños, me escribió un mensaje.
Me decía que quería agradecerme por haber sido respetuoso con todo, que había hablado con su terapeuta y le había dicho que muchos hombres en mi lugar habrían reaccionado con odio o violencia, y que ella valoraba que yo no lo hubiera hecho. Le respondí con un solo mensaje: lo que hice no fue por ti. Fue por mí. No me volvió a escribir sobre ese tema. Solo lo práctico, lo necesario, lo justo. Poco a poco, la casa dejó de oler a ella. El baño ya no tenía sus cremas, su ropa no estaba en el armario, su taza ya no estaba en la cocina, y su sitio en la mesa se volvió solo una silla más. Cambié las sábanas, puse nuevas cortinas, redecoré un poco con cosas que me gustaban a mí, no para olvidar, sino para volver a sentir que ese lugar me pertenecía. Empecé a invitar a amigos otra vez, a hacer planes, a salir los viernes por la noche cuando los niños estaban con ella. No era una vida emocionante, no era una reinvención total, pero era mía, y eso ya era mucho. Una noche, saliendo de un bar con Nacho, mi amigo de toda la vida, me preguntó si estaba bien de verdad. Le dije que no lo sabía, pero que estaba en paz. Me dijo que eso ya era algo. Me preguntó si volvería a confiar en alguien, si podría tener otra relación. Le contesté que no tenía ni idea, que ahora mismo no pensaba en eso, que estaba aprendiendo a estar solo sin sentirme vacío. Nacho me dijo que eso era más difícil que cualquier otra cosa. Le creí. Pero también supe que lo estaba logrando. Con el tiempo, la historia dejó de ser una herida abierta. No porque se hubiera curado del todo, sino porque dejé de hurgar en ella. Ya no pensaba en Jorge, ya no pensaba en lo que hicieron, en cuando empezó, en por qué lo eligió. Ya no necesitaba respuestas. Entendí que hay cosas que no tienen explicación, que la gente a veces hace daño sin querer y otras veces con toda la intención del mundo, pero que al final eso no cambia el hecho de que el dolor está ahí. Lo único que puedes elegir es qué hacer con él. Yo elegí no dejar que me definiera. Cuando los papeles del divorcio llegaron firmados por el juez, los guardé en una carpeta junto a otros documentos importantes. No los volví a mirar. No sentí ganas de celebrarlo ni de llorar. Solo lo marqué como una fecha más en el calendario, otro cierre de ciclo. Ese día cociné algo rico, cené con los niños, los acosté, y me quedé en silencio con un libro que no terminé. No hice balance, no escribí nada en redes, no hablé con nadie. Me limité a seguir adelante. Ahora, meses después, puedo decir que volví a encontrar una rutina en la que no me duele despertarme. Me levanto temprano, preparo desayunos, hago ejercicio, trabajo, salgo, me veo con amigos, empiezo a tener espacios de nuevo para mí. Los niños están bien. A veces preguntan por cosas del pasado, a veces notan silencios, pero no cargan con ellos. Marta sigue viéndolos, sigue cumpliendo su parte, no hemos vuelto a tener problemas. No somos amigos, no nos llevamos bien, pero tampoco nos odiamos. Solo somos dos adultos que comparten una historia rota y dos hijos que merecen algo mejor. No aprendí una gran lección, no me volví sabio, no descubrí verdades universales sobre el amor o la traición. Lo único que entendí es que nadie está preparado para que le rompan la confianza, que cuando pasa, te quedas sin mapa y sin brújula, y lo único que puedes hacer es dar un paso, luego otro, y luego otro, hasta que un día dejas de mirar hacia atrás. Eso hice. No olvidé lo que pasó, pero dejé de cargarlo todos los días. Y eso, para mí, ya es suficiente.